En este video vamos a trabajar sobre los distintos tipos de variables estadísticas. Las variables estadísticas, para empezar, van a ser las cualidades o las características que poseen los individuos de una población. Los individuos de una población. Recordemos que los individuos de la población eran todas esas personas que formaban a la población, valga la redundancia. Entonces, estas variables estadísticas van a ser las cualidades o las características de estos individuos. Y principalmente, estas variables van a tener dos formas. Van a poder clasificarse en cualitativas y en cuantitativas. Me confundo, tantas T, I, B. Bueno, entonces, cualitativas y cuantitativas. Este trabalengua vamos a tratar de comprenderlo un poco mejor a continuación. Por la parte de las cualitativas, estas variables cualitativas son características o cualidades que no pueden medirse en números. Es decir, nosotros no podemos decir que una variable es cualitativa si se la puede clasificar con un número, ya sea primero, segundo, tercero, 1, 10, 20. Entonces, las cualitativas van a ser nominales, vamos a poner acá, van a ser nominales que estas variables cualitativas nominales, como les dije anteriormente, van a ser no numéricas, y no van a tener un criterio de orden, no orden. Es decir, no se las va a poder representar con un número, no van a tener un criterio de orden de uno va a poder decir que esto es primero, segundo y tercero. Un buen ejemplo es el estado civil de una persona. Cuando uno quiere clasificar el estado civil de una persona, uno va a decir que es soltero, casado, viudo, no sé, divorciado, etcétera. Entonces, nosotros en esta clasificación de estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, primero que está de más decir que no es una clasificación numérica, no es algo numérico, sino son palabras, son conceptos. Y segundo, que no podemos ponerle un orden, no podemos decir, bueno, es en primer orden, casado. No, no tiene un orden. Uno puede ser soltero, puede ser casado, puede ser viudo, puede ser divorciado y al mismo tiempo, no sé, vuelto a casar, no sé, según las leyes de cada país. Pero no se puede establecer un orden de esto. Como para darles un ejemplo. Permítanme borrar acá. Porque además, voy a borrar acá, insisto, porque además de las cualitativas nominales, van a estar las cualitativas ordinales. Cualitativas ordinales, que al igual que sus hermanas las nominales, van a ser no numéricas. Van a ser no numéricas, pero estas sí van a tener un orden. Sí van a tener un orden, a diferencia de las nominales. Por ejemplo, la nota conceptual, por así decirlo, de un examen. Nota de un examen. La nota de un examen, además de ser clasificada con números, vamos a decir que puede ser no satisfactoria, satisfactoria o muy satisfactoria. O, ¿por qué no?, puede estar desaprobado, puede estar aprobado, o puede ser, no sé, notable.
el resultado. Entonces, fíjense cómo sin tener una característica numérica, de ser no satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio, o desaprobado, aprobado, notable, excelente, lo que sea, no tiene una característica numérica, pero sí tiene un orden. Acá sí se establece un orden. Nosotros sabemos que el desaprobado va a ir primero, va a ser lo menor, va a ser menor al aprobado, que va a ir segundo, y a su vez va a ser menor al notable, que es el tercero, y lo mismo con el no satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio. Entonces, esto en tanto a las variables cualitativas, tanto nominales como ordinales. Pero veamos ahora el otro tipo de variables, que son las cuantitativas. Las variables cuantitativas también van a tener dos ramas: las discretas y las continuas. Las variables cuantitativas, a diferencia de las cualitativas, sí se expresan mediante números. Es decir, que nosotros podemos darles números a estas variables, tanto sea 1, 2, 3,8, distintos números. La diferencia va a estar entre las discretas y las continuas. Las discretas no admiten, la principal diferencia con las continuas, las discretas no admiten valores intermedios. Vamos a seguir acá abajo. Intermedios. No admiten valores intermedios. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a borrar acá el de las continuas, después lo vuelvo a escribir. Por ejemplo, estamos analizando la cantidad de hermanos que poseen 5 personas. Es decir, se seleccionan a 5 personas y se ve la cantidad de hermanos que tienen. Entonces, la persona A tiene, no sé, 2 hermanos. La persona B tiene 3 hermanos. La C no tiene ninguno. La D tiene un hermano. Y la persona E también tiene un hermano. Entonces, fíjense cómo acá sí se pueden dar valores numéricos, a diferencia de las cualitativas. Acá sí se puede dar valor numérico, 2, 3, 1, 1, pero las discretas no admiten valores intermedios. Es decir, la persona A no puede tener 2 hermanos, 5, por ejemplo, o la persona E no puede tener un hermano, 13. No, se tiene un hermano o no se tiene ninguno, o se tienen 2 o se tienen 3, no se tiene 1,5. ¿Se entiende? Entonces, estas variables discretas, cuantitativas discretas, no admiten valores intermedios, y un buen ejemplo es el que les cito. Y por último, vamos a tener a las variables, se me traba la lengua, a las variables cuantitativas continuas. Ya lo había escrito antes, lo vuelvo a escribir ahora. Estas variables continuas sí admiten valores intermedios. Siguiendo con el ejemplo de las 5 personas, podemos decir, por ejemplo, que estamos analizando la altura de 5 personas, de esas 5 personas. Por ejemplo, tenemos la persona A, B, C, D y E. Entonces, fíjense, por ejemplo, la persona A mide 1,80. La persona B, metros, ¿no? La persona B mide 1,62 metros. La persona B, la persona C mide 1,91 91.
La persona D es un poco más alta, mide 2 metros, 0,05. Y la persona E mide 1,59 m. Entonces, fíjense cómo en este caso, nuevamente podemos clasificarlos de manera numérica, 1,80, 1,62, 1,91, 2,05, y a diferencia de las discretas, las continuas sí admiten valores intermedios. Es decir, que podemos poner tranquilamente 1,8, 5,3, ya sea otra característica, ¿verdad? No altura. Una persona de 5 metros es un poco raro. Pero bueno, lo que quiero decir es que estas sí admiten valores intermedios. No tienen que ser los números naturales, por así decirlo. Entonces, conocimos en este video, y quiero dejarlos con esto, a los distintos tipos de variables estadísticas. Y conocer estos distintos tipos de variables estadísticas es muy útil y muy necesario para poder clasificar a estos datos que vamos obteniendo, para saber si los colocamos en diagramas de barras o diagramas de segmentos o distintas formas que vamos a ver en siguientes videos.